Hola gente, bienvenidos nuevamente. Lo que vamos a hacer ahora es la creación del microservicio usuario y su configuración. Bien, igual que todos los demás microservicios, vamos a start.spring.io, donde vamos a crear nuestro microservicio usuario. Lenguaje Java, Maven, versión 3.5.6. Aquí en Group cambiamos esto por microservice.usuario. Aquí microservice usuario, la descripción es Spring Boot usuario microservice y vamos a cortar el package Java 17 packaging jar. Bien, y las dependencias que vamos a usar para nuestro microservicio usuario es Spring Web. Vamos a usar JPA, ¿sí?, para la persistencia de datos. Vamos a usar Oracle Driver, que es para la conexión con la base de datos. Vamos a usar Spring Boot Actuator, también Eureka Discovery Client y nuestro Config Client. ¿Sí? Estas seis dependencias vamos a usar para nuestro microservicio. Vamos a generarlo. Ahí se descargó. Vamos a extraerlo en nuestra carpeta donde tenemos el proyecto. Extraer aquí. Bien, y una vez extraído, aquí aparece. Bien, recordemos que hay que mencionarle el POM padre que tenemos acá y el POM hijo, que es el del microservicio. Copiamos esta parte de aquí en la parte de parent del microservicio de usuario, y en usuario por ahora estaríamos listos, y aquí en el padre escribimos el módulo del microservicio, no productos sino que usuario. Bien, ahora vamos al CRC, main, Java y aquí el microservicio, y vamos a reiniciar el Visual Studio Code porque se marea con tanta cosa. Vamos a reiniciarlo. Bien, y una vez esté listo, vemos que ya reconoce los imports, el package y todo. Acá vamos a colocar @enable discovery client. Bien, luego de eso, en resource, el punto properties vamos a cambiarlo por iml, e igual que los demás microservicios, vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá, y este va a ser msvc usuario. Bien, que no se nos olvide el banner de Spring Boot. Aquí escribimos microservice usuario. Esto lo copiamos. Vamos a nuestro resource, creamos un nuevo archivo llamado banner.txt. Pegamos, guardamos y listo. Bien, una vez terminado esto, tenemos que ir a nuestro microservicio de configuración, a Resource, Configurations, y aquí crear un nuevo archivo llamado msvc-usuario.iml. ¿Sí? De la misma forma que se llama aquí, hay que crearlo acá. Y aquí hay que escribir muchas cosas. Voy a copiar lo que tenemos que hacer y lo voy a ir explicando. Bien, server port es el puerto que va a utilizar el microservicio. Esta parte de aquí muestra la conexión con la base de datos, con su usuario y su contraseña. Yo la base de datos la tengo en un Docker, ¿sí? Y
creé un usuario que se llama user proyecto con su contraseña, que es literalmente contraseña. Y esta es la dirección de la base de datos, ¿sí? Esto es que se vaya actualizando la base de datos. Aquí esto se puede cambiar, pero recomiendo dejarlo en update. Esto es para registrar el microservicio en Eureka, ¿sí? Bien, y una vez guardado esto, tenemos que ir a nuestro gateway. En esta parte de aquí tenemos que agregar nuestro microservicio. Aquí tenemos que escribir routes. Mira, me lo autocompleta solito. Bien. Lo que hace esto es que el ID es el nombre del microservicio que le asignamos. Esto es la ruta. LV, esto se refiere a, como estamos usando Eureka, toma la ruta de Eureka para encontrar el microservicio de usuario. Otra forma de también registrar la URL acá es escribiendo textualmente http://localhost y el puerto del microservicio, que en este caso es el 8002. ¿Sí? Pero escribiéndolo así, Eureka lo reconoce desde Eureka y es mucho más simple. En los predicates, aquí este es el path que lo tengo como API, falta el V1 aquí que vamos a agregar. API V1 usuarios. ¿Sí? Estos son los predicados que vamos a utilizar. Y esto sería en la configuración de Gateway. Bien, una vez configurado nuestro microservicio de usuario, vamos a nuestro microservicio y aquí en usuario vamos a dar clic derecho, New Java Package, y vamos a crear un model. ¿Sí? Vamos a crear también nuestro DTO. Vamos a usar DTO en nuestros microservicios. New Java Package. Vamos a crear nuestro repository. Vamos a crear también nuestro service. Y por último vamos a crear nuestro controller. Bien, primero vamos a empezar armando nuestro model. ¿Qué es el model? Bueno, aquí vamos a crear nuestra clase usuario, usuario.java. Aquí vamos a importar dos librerías, import jakarta.persistent, y vamos a tomar toda la librería de acá. Además de eso vamos a importar Lombok, no solo data, vamos a importar todo Lombok. Bien, a esto, a la clase usuario, vamos a agregarle el entity. ¿Qué hace el entity? El entity indica que esto es una entidad JPA que corresponde con una tabla a la base de datos y que cada instancia representa una fila de la tabla de la base de datos. Así que cada atributo que vamos a generar aquí va a representar una tabla en la base de datos. Bien. Aquí vamos a escribir @data también, que lo que hace esto es que genera los getters, los setters, toString y entre otros métodos. Vamos a escribir al args constructor también, que esto genera el constructor con todos los argumentos. Y además de eso vamos a generar no arg constructor, que es el constructor vacío. Y además de eso, el builder, que el builder este implementa un patrón que permite crear objetos de forma más legible. Bien, aquí está dando error porque no tengo nada en mi clase de usuario, pero ahora ya lo vamos a crear. Nuestro usuario va a tener un ID, un nombre, un email, esto me sirve, pero esto no. Va a tener un nombre, email, tiene que tener una contraseña, ¿sí? Private string contraseña. A ver, vamos a ponerle password mejor, por no utilizar ñes.
password y además va a tener un rol. Private string rol. Este rol puede ser, no sé, administración, cliente, empleado, etc. Lo que vamos a hacer aquí es, bien, primero el ID, @id. ¿Qué significa esto? Esto indica que el atributo ID es una clave primaria de la entidad. Y este generated_value define cómo se genera el valor de la clave primaria. En este caso, el valor lo genera automáticamente por la base de datos. O sea que no es necesario que indiquemos cuál es el ID, sino que se genera automáticamente. Recién me di cuenta que dice nombre. Ahí sí. Bien, además de eso vamos a decir aquí esto mismo, pero sin el unique. ¿Qué indica esto? Que la columna no puede ser nula. Nullable, false. Tiene que tener algo. El email sí tiene que ser, no puede ser nulo y tiene que ser único. Eso indica. La contraseña false y el rol. No, el rol vamos a dejarlo así sin nada. Puede quedar nulo. Bien. Ahora, ya tenemos listo nuestro modelo de usuario. Ahora, vamos a crear nuestro usuario de TO. ¿Para qué crear este usuario de TO? Bueno, la entidad, esta entity, representa cómo se guarda la información en la base de datos, como ya dije. Y el DTO representa cómo esa información se envía a través de la API. ¿Sí? Así nos exponemos directamente este modelo a la base de datos, o sea, de la base de datos al exterior. Es más por tema de seguridad y por buena práctica. Bien, así que vamos a dar clic derecho aquí en DTO, nuevo Java File, nueva clase, y lo vamos a llamar usuario DTO. Enter. Bien. ¿Qué tiene el usuario DTO? Bueno, tiene lo mismo que nuestra clase usuario, pero sin las restricciones. Es decir, sin el ID, sin estas columnas. Está prácticamente sin restricción alguna. Vamos aquí a importar, eso sí, jakarta.validation.constraints.email, porque queremos que se ingrese un email válido también. Y not blank también. El not blank, esto hace que sea obligatorio el campo. Es como el column que no puede ser nulo. Además de eso vamos a importar lombok, pero ahora vamos a importar solo data. Y aquí vamos a colocar @data. Bien, ahora tenemos que escribir los mismos atributos que escribimos en nuestro usuario. Esto me lo está autocompletando solito. Perdón, este not blank no es necesario. O bueno, sí es necesario. Debe tener un email válido, email. No puede estar vacía. Contraseña y rol. Así tal cual. Es maravillosa esta inteligencia artificial. Me lo autocompletó todito. Ya, pero esto va a tener nuestro DTO. El ID, el nombre, email, password y el rol. Que es lo mismo que acá. Pero sin los constructores, sin este ID, el general value. Está solito. Bien, ya tenemos listo esta parte. Ahora vamos a crear nuestro repositorio. Aquí. Nuestro repositorio es una interfaz, ¿sí? Que se va a llamar usuario repository. Ahora, la función principal del repositorio es manejar la persistencia de datos de la entidad usuario en la base de datos, ¿sí? Así que vamos a empezar a importar. Vamos a importar primero que todo microservice, nuestro model, usuario,
vamos a importar el JPA repository y el repository, esto mismo. Y aquí vamos a colocar @repository para indicar que es un repositorio. Ahora, esto lo vamos a extender. Extend JPA repository tal cual. Este usuario find by email no lo vamos a utilizar, así que lo vamos a dejar así tal cual. Uy. Ya. Ahora, al extender el JPA repository, automáticamente heredas un montón de métodos que ya se pueden usar, están listos, tales como el find by ID, find all, delete by ID, entre otros más. ¿Sí? Ahora ya tenemos listo nuestro repositorio. Eso es todo. A continuación vamos a armar nuestro service. El service es la capa lógica del negocio. Aquí vamos a crear dos archivos. Primero, una interfaz llamado usuario service. Uy, estoy escribiendo. Usuario service. Y además del usuario service, vamos a crear otro, que ya es la clase, llamado usuario service IMPL de implementación. Bien, ¿por qué creamos estos dos archivos? Bueno, esto principalmente se hace por una buena práctica y por una arquitectura más limpia y flexible. Esta interfaz se van a definir qué operaciones puede hacer el servicio. ¿Sí? Aquí vamos a crearlas. Un momento, vamos a importar primero las cosas. Vamos a importar no el usuario, sino que el DTO. Usuario.dto, ahora sí. Punto usuario DTO. Y vamos a importar perdón, las listas Java Util List. Esto. Sin ese asterisco. Ahí sí. Ya. Ahora vamos a crear los métodos, pero solo definirlos, no me lo autocompleta solo, tal cual, esto. Vamos a tener primero que todo el crear usuario, va a ser un usuario DTO, crear usuario, se va a llamar, donde le vamos a enviar un usuario DTO. Vamos a crear también usuario DTO, el obtener usuario. Obtener usuario. Vamos a escribirlo bien. Obtener usuario. Donde le vamos a entregar el ID. Vamos a obtener todos los usuarios, pero yo lo voy a llamar como listar usuarios. Vamos a crear el método de actualizar usuario, tal cual así, y el de eliminar. Bien, por el momento ya tenemos listo nuestra interfaz. Ahora, en el usuario service IMPL, aquí tenemos la lógica completa, la lógica de consultas, validaciones, etcétera, todo. Primero que todo vamos a implementar nuestro usuario service, ¿sí? Y vamos a, esto da error porque tenemos que crear acá todas las funciones que hicimos acá. Cuando ya las creemos todas va a dejar de dar error. Pero aquí vamos a importar primero nuestro DTO. Vamos a importar nuestro modelo, no el service.usuario.model.usuario. Vamos a importar el repository, AutoWired y el service. Sí. Ya, además de esto, vamos a
importar también las listas y no, el optional no, vamos a importar java.util.stream.collectors con S ahí. Bien, aquí vamos a indicar que esto es el service y vamos a empezar a crear nuestro service. Aquí primero vamos a instanciar nuestro repositorio, así tal cual, pero sin el final. Y me gusta llamarlo solo repositorio. Ahí. Y esto, AutoWired. ¿Sí? Esto lo que hace es que permite acceder a la base de datos para guardar, buscar, actualizar, eliminar, etc. ¿Sí? Y ahora vamos a crear una función llamada map2dto que va a hacer, ¿qué va a hacer esta función? Va a convertir a un usuario, un entity, en un usuario DTO. Entonces vamos a escribir private, esta cosa me lee la mente. Un usuario DTO, map2dto, vamos a entregarle un usuario, así tal cual. Vamos a crear un usuario DTO, vamos a insertarle el ID, el nombre, el email, falta insertarle la contraseña. DTO.setPassword y de acá usuario.getPassword y el rol. ¿Sí? Vamos usuario DTO.setRole y aquí usuario.getRole. Listo. Y retorna al usuario. Ya estaríamos listos con esta función. Ahora vamos a crear otra función más que lo que va a hacer es convertir un usuario de DTO en un usuario simplemente. Eso mismo, map to entity. Esto me lee la mente. Y un usuario que le entregamos un DTO va a crear un nuevo usuario. Del usuario va a tomar DTO, ID, nombre, email, password, role. A ver, una cosa aquí, eso sí que yo lo voy a armar de otra manera. Voy a retornar directamente return un usuario, este punto builder, id, nombre, password, role, punto build. Listo. Ahora sí. Esta función, como ya lo expliqué, convierte un usuario a un usuario de DTO y este hace todo lo contrario. Un usuario de DTO lo convierte a usuario. Esto lo vamos a usar más adelante en crear el usuario, guardarlo, editarlo, en esas cosas. Bien, entonces ahora vamos con crear usuario. Vamos a escribir un public usuario de DTO, crear usuario tal cual. Vamos a ingresar un usuario de DTO. Vamos a instanciar un usuario con mapentity usuario de DTO. A ver, esto me sirve, pero no es tal cual lo que quiero. Usuario aquí del repository. Esto, save. Vamos a guardar el usuario de DTO. Y vamos a retornarlo. Es importante escribir el override. Bien. Vamos con el siguiente, que es obtener el usuario. ¿Cierto? Obtener usuario. Este es un public usuario de DTO. Obtener usuario. Es parecido a lo que quiero, pero no es lo que quiero esto. Obtener usuario. ¿Y qué vamos a tener acá? Vamos a enviarle el ID, long ID del usuario. Y esto que va a retornar. Return repository.findID. Find ID. Claro, de aquí busca por el ID, si lo encuentra, lo convierte a DTO
Si no existe, devuelve un nulo. Eso hace. Y el override. Ahora vamos con el listar usuarios. Voy a escribir el override al tiro mejor. Ahí. Public list usuarios. Sí, quiero listar los usuarios. Aquí no le entrego ningún parámetro. Retorna del repositorio .findAll, .stream, .map.dto. Sí, perfecto, es lo que quiero. Justamente lo que quiero. Esto lo que hace el findAll es lo que heredamos del JPA del repositorio. ¿Sí? Esto obtiene todos los usuarios, la lista de entidades completa, y las convierte a DTO usando stream y map y devuelve la lista. Esto es lo que hace la función. Ahora vamos con... antes de ir con actualizar usuario, vamos a ir con eliminar, porque es mucho más sencillo. Override. Public void, porque es una función vacía. Eliminar el usuario, tal cual. Eso es el eliminar el usuario. Así de simple. Bien, y ahora el actualizar usuario, que esto es más... bueno, no es más leseado, pero, o sea, no es más difícil, pero es un poquito más de código. Vamos a escribir el override. Public usuario de actualizar usuario, si es lo que quiero. Quiero retornar al tiro del repositorio .find by ID. Sí, un .map de un usuario. Quiero el nombre, email, password, role. Ya, bien, pero esto lo que quiero hacer es usuario actualizado va a ser igual a repositorio.save usuario. Dentro de esta función, aquí, return, acá, map actualizado. Ahí sí. Bien, esto lo que hace es que busca el usuario en la base de datos. Si existe, actualiza los campos del nombre, email, password, role. ¿Sí? Actualiza los campos con los valores del DTO que recibió. Lo guarda en el repositorio con el save y devuelve el usuario actualizado en formato DTO. Y si no existe, devuelve nulo. Creo que me falta cerrar aquí una llave. Ahora sí. Eso es todo. Ya tenemos nuestro service listo. Y ahora por último nos falta crear nuestro controller. ¿Sí? El controller lo que hace es que recibe solicitudes HTTP como el GET, el POST, el PUT y el DELETE, entre otros, desde el cliente. Por ejemplo, nosotros vamos a probarlo con Postman. ¿Sí? E interpreta estas solicitudes, llama al service que ejecuta la lógica del negocio y devuelve una respuesta HTTP también, con el código y los datos en formato JSON. Este controller lo vamos a llamar usuario controller, ¿sí? Y vamos a importar aquí primero nuestro usuario DTO. Nuestro service también nos sirve, pero el DTO quiero import com.microservice DTO .usuario DTO. Vamos a importar AutoWired, Response Entity, sí, también. Get Mapping no solamente, vamos a importar aquí todos. Bien. Y también Java UTList. Este mismo. Bien, ¿qué vamos a escribir acá? Primero, REST Controller. Esto indica que esta clase define endpoints, ¿sí? Y el Request Mapping, que acá yo lo había llamado API v1 usuarios. Este es el prefijo de los endpoints, ¿sí? Bien. Ahora continuando vamos a instanciar el service private usuario service, pero a mí me gusta llamarlo solo service. Ahí.
el AutoWired, que no se olvide, AutoWired. Y ahora vamos a ir con el post-mapping primero. Esto va a ser un public usuario de DO. Usuario de DO. Y vamos a llamar a la función crear usuario. Aquí vamos a entregarle un request body de usuario de DO, tal cual esto. Esto lo que hace es que se recibe un usuario de DO y se guarda en el service con toda la lógica que creamos anteriormente aquí. Bien, ahora vamos a crear nuestro git mapping con el ID tal cual esto. Vamos a ver, obtener usuario por ID. No lo llamé así, yo lo llamé obtener usuario solamente. Vamos a entregarle nuestro long ID, ¿sí? Y aquí vamos a escribir un poquito de lógica. Vamos a instanciar usuario de DO. Obtener usuario por ID no existe, es solo obtener usuario. Ahí. Y no quiero retornar al tiro esto. Quiero decir si nuestro usuario es igual a nulo, va a retornar not found, que es el error 404, el clásico. Caso contrario, si existe, todo ok. Ahí lo llamé usuario de DO. Es usuario. Usuario, ahí sí. Ahora sí. Ya, esto lo que hace es que en el get le enviamos una, o sea, responde un get con un parámetro en la URL, que sería el ID, y acá el path variable toma el valor del ID de la ruta y se hace esta lógica. Se llama a la función obtener usuario del service, se guarda en usuario, si esto es nulo, responde con un not found, caso contrario, ok, lo muestra. Ahora vamos con el git mapping general de listar los usuarios. List usuarios de O, listar usuarios, tal cual es lo que quiero. Return service.listar usuarios. Eso mismito es. Vamos con la creación del eliminar usuario. Va a ser una función vacía, que es tal cual esto. Y esto es un delete, no un put. Un delete mapping con el ID. Tal cual, ahora sí. Esto lo que hace es literalmente eliminar el usuario. Con la lógica que creamos en el service. Y ahora el put mapping, que esto va a ser la actualización del usuario, que va a recibir un ID, ¿sí? Va a ser un public, un usuario de TO, actualizar el usuario, se le va a entregar el ID y el body de usuario de TO, ¿sí? Y retorna actualizar usuario y de usuario de TO, eso, tal cual. Bien. El usuario no lo usamos, así que lo vamos a eliminar. Bien, ya tenemos listo nuestro microservicio usuario, así que solo toca probarlo. Vamos a ejecutar los demás microservicios. Importante, no tengo iniciado la base de datos. Importante verificar si está iniciada la base de datos, porque si no va a dar error. No lo quiero. Este tampoco. Bien. Vamos a ejecutar el Eureka. Vamos a ejecutar el Gateway.
Vamos a ejecutar usuario. Aquí viene lo importante, si es que bien, funcionó todo bien. Completado. Gente, una cosa que se me olvidó mencionar es que ya cuando iniciamos todos los microservicios y vamos a Eureka, podemos ver que está el microservicio usuario arriba con todas su... O sea, que se registra en Eureka. Bien, así que solo eso. Continuemos con el video. Ahora vamos a ir a nuestro Postman. Y yo aquí ya estaba con otro proyecto viendo unas cosas. Ya, vamos a ir al localhost, que es donde tenemos nuestro microservicio. El puerto 8080, que es donde se va a unificar por el gateway. API v1 usuarios. Y vamos a obtenerlos. Bien, me da una lista vacía porque no tengo ningún usuario claramente, pero 200 ok, funciona, el git funciona. Vamos a hacer un post y vamos a ingresarle los datos de un usuario. Como en el modelo creamos, el ID no es necesario colocárselo por esto que se genera automático. El nombre, esto tiene que ser entre comillas. El nombre, que lo vamos a llamar, por ejemplo, Pedro. El email, si no me equivoco. Nombre, email. Email. pedro@email.com. La contraseña. Password, que va a ser 123456. Y el rol puede ser nulo, así que lo vamos a dejar así y vamos a enviar esto. Y ahí se creó. ¿Ven? ID1, nombre Pedro, email pedro@email.com, password y el rol nulo. Vamos a editar eso con un put. Vamos a decir que el rol ahora él es un administrador. Importante colocar aquí el put el ID, porque así lo definimos en nuestro controller. Send, ya está, actualizado, rol administrador. Y si quiero agregar otra persona, por ejemplo, si quiero agregar otro con el mismo, debería dar error porque, claro, el email no puede repetirse. Pero vamos a llamarlo Pedro2. Disculpen, es así el post. Debería dar error. Ahí está. Pedro2. Ahí se creó con ID3. Entonces si obtenemos todos los usuarios va a haber un ID1, un ID3. Y si quiero eliminar ese ID3, send 200 ok. Así que ahora con el get, perdón, ahora sí, solo nos queda Pedro. Bien. Esto sería la creación del microservicio usuario y cómo probarlo. Así que si tienen alguna duda, alguna cosa, me dejan ahí en los comentarios. Pero en el próximo video vamos a seguir con el microservicio de producto. Bien, que es más de lo mismo, pero con producto. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.